Bueno, el tema 2, vamos a hablar lo que son habilidades de comunicación efectiva dentro del curso. Y antes de iniciar, ya en la parte teórica, vamos a mirar un video que nos permita adentrarnos al curso. Así que, porfa. A ver, me avisan si se escucha, porfa, para empezar. No, no se escucha, licenciado. Tiene que compartir en otra pestaña, únicamente la página de YouTube. Solo por ahora, ¿me puedes ayudar, por favor? Sí, claro. Envíeme el enlace. Esto que tengo aquí es una de las cosas que más valoramos todos. El tiempo. Nadie lo quiere perder. Todos queremos sacarle el máximo provecho a nuestro tiempo. Y esto nos lleva a tener vidas vertiginosas, más intensas de las que probablemente nos gustaría tener. Y es que hoy en día, no hacer nada es un lujo que nos cuesta permitirnos. Es normal. La sociedad y la cultura nos empuja a esto. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase el tiempo es dinero, el tiempo es oro, no pierdas el tiempo? Cogemos nuestras agendas y parecen Tetris. Priorizamos por horas dónde estaremos, cómo podemos completar el máximo de cosas posibles en un día. Por supuesto, en esa agenda no hay un tiempo para parar. Por supuesto que. Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1, debes hablar mucho. 2, debes practicar escribir. Y 3, debes estudiar reglas gramaticales. Que no. Si tenéis niños o niñas, os pasará igual. Tenemos tendencia a ponerles muchas actividades extraescolares. No sea acaso que el chaval se quede en casa sin hacer nada. No. Tenemos bestsellers de productividad de todos los colores. El club de las 5 de la madrugada, el club de las 6 de la madrugada, el club de las 7 de la madrugada. Y, por supuesto, el gran pecado capital es procrastinar. Aquí no se procrastina de ninguna manera. Y esta realidad tiene unas consecuencias. Gente que por exceso de trabajo, por estrés, por no saber parar, acaba literalmente enfermo y el cuerpo le hace parar, quiera o no. Muchas personas que tienen problemas para dormir y dormir bien y tienen que utilizar psicofármacos, si no les cuesta mucho. Conflictos que por no haber contado hasta 3 hemos generado o hemos alimentado. De hecho, personas muy relevantes, os pondré un ejemplo, pero hay muchos ejemplos, Bill Gates es uno de ellos, paran literalmente su vida, en el caso de Bill Gates, 2 semanas para, según dice él, no hacer nada e irse, sobre todo, aunque no siempre allí, pero muchas veces a las Islas Palau. Le encanta. Todo esto, que para muchos es inevitable, ¿qué consecuencias tiene en nuestras relaciones sociales? Tanto a nivel personal como profesional. Mirad, muchos de vosotros igual me conocéis. Yo he presentado otros TED Talk, soy maestro de ceremonias, soy coach de oratoria, he trabajado media vida en la radio y en la televisión. Lo mío son las palabras y las palabras. Pero hoy precisamente os vengo a hablar de todo lo contrario. Os vengo a hablar de una habilidad que si sois capaces de utilizar, porque la tenéis y todos utilizáis, con conciencia, os ayudará a transformar vuestra comunicación y gracias a eso tener relaciones sociales con vuestro entorno brutales, como nunca las habéis tenido. Y esta habilidad que todos y todas tenéis es la capacidad de estar callados, de hacer pausas, de poner silencios en vuestras interacciones comunicativas. Venid conmigo. Pensad, ¿no os ha pasado alguna vez que vosotros quedáis con alguien porque necesitáis vaciaros?
Solo hablar y que os escuchen. No necesitáis ninguna opinión ni ninguna explicación por la otra parte. Solo ser escuchados como personas. Y la otra persona, con la mejor de las intenciones, que hace muchas veces, sostiene el silencio hasta donde puede, pero tiene tendencia a interrumpiros para sumar. Pero ¿sabéis qué pasa? Que os interrumpan es más bien desagradable. La sensación que tienes cuando alguien te interrumpe es que lo que va a decir es más importante de lo que tú estás diciendo. Y probablemente que no te está escuchando al 100%, porque también está pensando en qué te va a decir. De hecho, en eso las mujeres, porque hay estudios sobre eso, sobre la interrupción a las mujeres, podréis hacer muchos TED Talks sobre esto. Segunda situación. Yo le llamo bodas, bautizos y comuniones. Es un clásico. Pensad. Una boda, por ejemplo, mesa redonda, mantel blanco, todo bien puesto, nos sentamos en la mesa. En general, puedes conocer más o menos a las personas, pero no tienes mucha intimidad en general con estas personas y, por lo tanto, suele haber algún perfil ahí en esa mesa que, como se siente incómodo con los silencios, ¿qué hace? Pues sale un tema y esa persona lo estira como un chicle, que no tiene tanto jugo, pero ahí está dándole vueltas para que no haya una pausa. Cuando llegan los platos y la gente, ya desesperada porque solemos tener hambre, suele tardar esto, se pone la cuchara en la boca y esa persona, como oye en silencio, dice algo así como «había hambre, ¿eh?» O «ay, ha pasado un ángel». No sea acaso que el silencio le incomode demasiado. Es la típica persona que en general siempre tiene una experiencia para compartir. O le ha pasado a él, o le ha pasado a un amigo, o lo ha leído en algún lugar. Es esa persona que tiende a decir tonterías para poder reír, aunque sea un poco forzado, y así poder ocupar ese espacio que le corresponde al silencio. Es esa persona que, queriendo o no queriendo, en general acaba metiendo la pata. Hola, me llamo Nico Villalba y dedico mi tiempo a dos cosas: escribir y enseñar a escribir. Durante una década viajé sola por más de 50 países y plasmé mis experiencias en sitios web, periódicos. Qué bien se está en silencio con alguien, ¿verdad? Una tercera situación que si alguien la ha vivido, seguro que la va a recordar. ¿Habéis negociado alguna vez con alguien que sabe sostener el silencio? Cuando tú estás en negociaciones con alguien que sabe estar callado, eso genera mucha incomodidad y hace que la persona que le cueste más estar en silencio acabe contando más cosas de las que querría, y que esa persona que está negociando acabe decantando decisiones más a su favor si es inteligente. Le da una gran ventaja competitiva. Así que, si somos conscientes todos de hasta qué punto el silencio nos ayuda en nuestras interacciones comunicativas, en negociaciones, en presentaciones como estas, en charlas normales y corrientes con cualquier persona y en cualquier ámbito, ¿por qué nos cuesta tanto sostener las pausas, estar callados? La explicación la encontramos en nuestro cerebro. Nuestra parte irracional, el cerebro instintivo, cuando se siente incómodo, amenazado, ansioso por una situación, tiene tres reacciones posibles para sobrevivir, porque su objetivo principal es que tú sobrevivas. Esa es su función principal como cerebro instintivo. Y estas tres reacciones son lucha, podemos confrontarnos con esa situación de amenaza, podemos huir o podemos quedarnos congelados, intentar desaparecer para que no nos vean y que la situación de amenaza o de incomodidad se vaya. Lo detectaréis muy fácil. En una situación comunicativa, cuando por ejemplo estáis teniendo un intercambio de opiniones, cuando la otra persona es poco constructiva, intenta tener la razón, intenta imponer sus argumentos por encima de los tuyos, suele ser una persona que está de esa manera, en un modo de combate. También lo podéis ver cuando a alguien le hacéis una pregunta y esa persona se lo toma como un desafío a su conocimiento, como una afrenta personal. Esa es la gente que cuando está incómoda está en un modo de lucha y es una reacción del cerebro instintivo para sobrevivir. La segunda es la gente que tiende a desaparecer. Es la gente que la veréis en un grupo de amigos o cualquier situación social y es esa persona que habla poco, que hace pocas preguntas, que si le hacen alguna pregunta contesta de un modo muy breve y que tiende a intentar no estar en el centro de la atención. O en una presentación es la persona que tiene el PowerPoint y lo que hace es irse separando del centro, hablar más poco a poco e intentar
quedarse congelada, desaparecer del escenario, bajando el volumen, etc. Esa es una reacción que es la reacción de desaparecer. Y finalmente, la reacción probablemente más habitual cuando comunicamos y en interacciones sociales que se desencadena en nuestro cerebro instintivo, el de huir, volar, acabar lo antes posible con esa situación para salir del escenario. Es cuando nos aceleramos al hablar, cuando nos cuesta poner pausas, cuando en general no somos muy claros y empezamos a mezclar ideas. Queremos acabar lo antes posible. Yo no sé cuántos de aquí habéis tenido por primera vez una cita con alguien que habéis conocido, especialmente en aplicaciones a nivel online, ¿no? Que quedas y esa persona realmente no la conoces. A ver, ¿cuántos habéis tenido alguna cita online utilizando aplicaciones aquí? Levanta la mano. Vale, veo que es una cosa que nos ha pasado bastante. Bien, en mi caso, yo cuando tengo una primera cita, me gusta llegar antes porque así veo a la persona cómo llega, cómo anda, si mira el móvil o no, si las fotos se corresponden con la persona o no. ¿Vale? Yo soy de este tipo. Y es verdad que cuando tienes a la persona cara a cara, el silencio incomoda mucho. Las personas que realmente les cuesta mucho sostener el silencio, ¿qué hacen? Pocas preguntas y empiezan a hablar, que al final no sabes si ha quedado contigo o ha quedado esa persona con ella misma, no está claro. Pero ahí está. Y es la persona que luego llegará a casa y pensará, bueno, la cita ha ido estupenda, oye, ¿sabes? O sea, fluido, no ha habido silencios, la cosa funcionaba. Por cierto, eso también les pasa mucho a los vendedores, pero dejaremos ese tema al lado. ¿Qué podemos hacer entonces, ahora que sabemos que lo que se nos desencadena es este instinto de supervivencia? ¿Qué podemos hacer para ser capaces de calmarnos, de poner pausa y de poder gobernar mejor estas situaciones? Os voy a explicar, desde mi experiencia, 5 consejos que han funcionado de maravilla en aquellas personas a las que he ayudado a mejorar sus relaciones sociales y a comunicarse de un modo más eficaz. El primer consejo: ¿cuánto habéis tardado en tener una primera impresión sobre mí? La ciencia dice que segundos, incluso algunos dicen que menos de un segundo, pero sea como sea, muy poquito. Y es normal, todos tenemos una primera impresión y sacamos una pequeña conclusión que le podríamos llamar prejuicio. Y eso es inevitable. De hecho, todos somos maduros para entender que nos podemos equivocar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros aplicamos la presunción de inocencia en esas situaciones. O sea, yo presumo que soy inocente en ese juicio, que lo he juzgado correctamente, que por ejemplo esa persona me ha parecido estúpida y es efectivamente estúpida, hasta que me demuestre lo contrario. Así que en cualquier situación de interacción comunicativa, causar una buena impresión te allana mucho el terreno. Y para conseguirlo, lo único que tienes que tener es conciencia para poner pausas al empezar esa interacción comunicativa. Porque alguien que es capaz de hablar poco a poco, de ponerle pausas, transmite ¿qué? Credibilidad, seguridad, autoridad, dominio del escenario. Y eso nos da muchísimas ventajas en cualquier interacción social. Segundo consejo: ¿qué suele pasar cuando estamos nerviosos o nerviosas? Cuando nos cuesta gestionar ese silencio. Nos cuesta ser claros. Tendemos a mezclar ideas, a desviarnos, a sobreexplicarnos. Así que otra práctica muy buena para aprender a estar callados y gestionar las pausas y el silencio es poner una pausa un poco larga después de acabar cada uno de los argumentos que queremos comunicar con la gente. Si le ponemos una pausa después de cada uno de estos argumentos, la persona entenderá que hemos acabado un argumento y que empieza el siguiente. Y eso especialmente en comunicaciones que no son presenciales, desde mensajes que puedas mandar por WhatsApp, videollamadas de WhatsApp, videoconferencias en un terreno, si queréis, más profesional, es clave, porque la gente, cuando no estamos delante, nos suele escuchar en diagonal y tiene más tendencia a perderse. Así que es un excelente lugar para practicar el uso del silencio. ¿Sabéis, y ese es el tercer consejo, ¿sabéis cuál es el elemento más cotizado en nuestro mundo, en cualquier país, en cualquier sociedad? Lo que el precio del kilo tiene más valor, cuesta más. La atención. El precio kilo de atención está por las nubes. Solo tenéis que mirar las aplicaciones del teléfono móvil, los mensajes que os llegan, las notificaciones, los inputs de luz, los sonidos.
Todo el mundo quiere captar nuestra atención. Así que cuando estamos teniendo una interacción comunicativa con nuestro entorno, es uno de los objetivos principales. Y para conseguirlo, la pausa es clave. Pensad en alguna conversación que habéis tenido con alguna persona, en general mayor, suele pasar mucho más, ¿no? Un abuelo, una abuela, no sé, alguien que sea mayor que vosotros. Y nada, pues empieza diciendo cosas así como, mira niño, yo cuando era joven subía a esta montaña y arriba había un árbol que hacía unos frutos rojos preciosos. Y me sentaba ahí cada día a contemplarlo. No ha dicho nada interesante, pero esas pausas te hacen tener la sensación de que algo interesante va a venir. Así que, por favor, cuando queráis captar la atención, mantener el interés e incluso despertar el deseo de la gente que os está escuchando, jugad con las pausas. Y es un excelente lugar para poder practicarlas. Cuarto consejo. Cuando nos explicamos, nos interesa mucho que la gente pueda entender qué es para nosotros lo más importante. Y para que lo hagan, tenemos tendencia nosotros a ponerle adjetivos a eso, a decir, mira, esto que te voy a decir es súper importante, esto es clave, es que sin eso nos morimos, esto es lo más importante de todo. No hace falta que lo hagáis así. La mejor manera de subrayar las cosas, de destacar lo que es importante de lo que no lo es haciendo una pausa, diciendo aquello que queréis decir y hacer luego una pausa para que la gente que os escucha digiera lo que le acabáis de decir. Así subrayamos las cosas para que nuestra comunicación y nuestro entorno nos entienda bien. Quinto consejo. Hay una cosa que es muy molesta cuando tienes interacciones comunicativas con la gente, que ensucia esa comunicación. Y eso son las muletillas. ¿Qué son las muletillas? Yo quería deciros, entonces, ¿se entiende? ¿Se entiende? Todo este ruido comunicativo que acabo de hacer, hay muchas, que lo que hace es intentar evitar el silencio. Si somos conscientes de pausar nuestra comunicación, limpiaremos con mucha facilidad todas esas muletillas que generan disrupción en nuestras interacciones sociales. Si sois capaces de gestionar las pausas y el silencio, controlaréis la interacción comunicativa al 100%. Haréis que la persona que tenéis delante se sienta escuchada. Podréis escuchar, pensar, reflexionar y, si es necesario, dar las explicaciones mejores, más afiladas para la persona que que tenéis delante. Si sois capaces de controlar esas pausas, tomaréis mejores decisiones. La pausa lo gobierna todo. Y si no, pensad, es una cuestión de anatomía pura y dura. Tenemos 2 orejas y una boca para escuchar el doble y hablar la mitad. Si somos capaces de estar callados, controlaremos qué decimos, cómo lo decimos y con qué objetivo lo decimos. Si somos capaces de decidir cuándo hablamos o cuándo callamos, mejoraremos de un modo brutal nuestra manera de comunicar y con ello la calidad de nuestras relaciones sociales. Aprender a gestionar las pausas es una habilidad esencial para aquellas conversaciones que requieren de empatía, comprensión, escucha activa, gestión de conflictos. Aprender a gestionar las pausas es una habilidad esencial para todos aquellos que os queráis comunicar con claridad, seguridad y eficacia. El tiempo pasa inexorablemente. Todos sabemos que no lo podemos parar. Pero sí podemos pararnos nosotros. Para que el tiempo que estemos encima de la Tierra relacionándonos con otra gente, nos ayuda a tener una mejor comunicación, construir relaciones más sólidas y, sobre todo, que ese tiempo rodeado de los nuestros sea un tiempo de calidad.
A ver si me devuelves la pantalla, por favor. Sí, ya está. Gracias. No quería iniciar esta clase sin antes mirar un video que me pareció sumamente importante, lo que concierne al tema de comunicación y algunos tips. Entonces, cuando nosotros vamos a cumplir el rol de asistente administrativo, es fundamental tener una comunicación efectiva y una comunicación asertiva. Saber escuchar, saber intervenir en el momento oportuno para no tener, obviamente, dificultades al momento de comunicarnos con nuestros jefes inmediatos o jefe superior. Entonces, es fundamental ello y espero que en el video que hemos mirado y escuchado se haya podido analizar algunos aspectos que nos ayuden en nuestro día a día. Entonces, lo primero que hay que entender para hablar de comunicación efectiva es entender, obviamente, qué es la comunicación, ¿no? Un tema que ya lo hemos visto desde muchos alumnos, desde la primaria, secundaria, en la universidad también, quizás en institutos, si hemos estado en algún instituto. Y básicamente la comunicación es un proceso, pues, ¿no? Es un proceso de influencia mutua entre dos individuos. No es solamente que uno habla, uno comunica. Ambos individuos comunicamos, ¿no? Y se realiza, obviamente, de diferentes formas y siempre la comunicación transmite emociones de emisor a receptor y viceversa. Entonces, cuando nosotros comunicamos, no solamente si es que comunicamos de manera oral, además de comunicar de manera oral, muchas veces comunicamos de manera que nuestros gestos muchas veces nos delatan, en algunos casos, de lo que decimos y lo que actuamos o lo que sentimos en ese momento. Y por otro lado, la comunicación existe hasta en el momento que ni siquiera queremos decir algo. Muchas veces nuestro cuerpo, nuestras emociones son tan grandes que nos hacen comunicar a la otra persona lo que en realidad estamos pasando en ese momento, lo que sentimos. Entonces, partimos de ahí, que para que exista comunicación efectiva hay que entender qué es la comunicación y cómo es que se comporta el ser humano, el individuo al momento de comunicar. Entonces, este es un tema ya que vimos en el video. Obviamente que existe un emisor, existe un receptor y existe una retroalimentación entre ambos. Siempre hemos dicho que existe un canal, pero adicionalmente a ello, para hacer una comunicación efectiva, hay que tener un aspecto fundamental, que es considerar la existencia de ruido, ¿no? Y la existencia de ruido, en muchos de los casos, genera que no comuniquemos bien, no nos entiendan bien. Entonces, miremos o cuidemos ese aspecto cuando realizamos comunicación, no solamente de manera face to face, como se dice, no uno a uno o one to one, sino muchas veces cuando comunicamos de manera grupal. Y el ruido es interno, o sea, de mí que yo estoy comunicando, porque no lo estoy haciendo bien, estoy comunicando y estoy pensando en otra cosa, estoy hablando y estoy pensando en otra cosa, y entonces es un ruido interno que no permite que comunique bien. Y existe un ruido externo. Si yo estoy hablando con otra persona, la otra persona, si no está concentrada, si no está atendiendo, en realidad no está posicionada para recibir el mensaje, probablemente existe un ruido interno también de ella, o en muchos casos existen ruidos externos, o sea, ruidos que van más allá de la persona, ¿no? Puede ser que están en un lugar donde evidentemente no se puede entender la comunicación.
Un ejemplo, yo soy jefe de recursos humanos, o soy jefe, cuando soy jefe de un proyecto y quiero tener una reunión con un trabajador para comunicarle que no está logrando los objetivos o los resultados del proyecto en su ámbito. Y no se me ocurre mejor idea que llevarlo a una área donde están otras personas también, otros trabajadores, e indicarle ahí sobre eso, comunicar que no está logrando resultados y preguntarle cuáles son probablemente las dificultades, los problemas que están atendiendo. Y ahí va a existir un ruido externo. No nos vamos a poder comunicar bien porque aparte que otras personas nos están observando, también otras personas están hablando, están conversando, entonces no vamos a entender bien. Por eso es necesario comunicar, para comunicar de manera efectiva y que el mensaje llegue tal como nosotros lo planteamos, tener un espacio idóneo para que no exista este ruido y que el receptor reciba el mensaje y lo decodifique. O sea, sepa, en realidad, entienda qué es lo que en realidad me han comunicado. Este es un dibujo clásico, ¿no? Dibujo clásico que muchas veces existe problemas en la comunicación. Los problemas en la comunicación son un factor fundamental para que los proyectos, las actividades, las intervenciones no se ejecuten bien. Yo como jefe inmediato voy a indicar a mi asistente que el día lunes vamos a tener una reunión con el donante, que es un donante del exterior, supongamos que es del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, que vino a Lima, la Embajada de Estados Unidos, tenemos una reunión, pero no lo indico sobre qué y no lo indico para qué. Entonces el asistente no va a saber qué hacer, no va a saber si efectivamente tiene que presentar un PowerPoint, tiene que hacer una memoria descriptiva, quizás tiene que coordinar para que ese día exista coffee break, quizás el visitante no habla español, tiene que coordinar para que exista un traductor, etc. Entonces, el rol del asistente obviamente es eso, pero si yo como jefe no lo comunico bien, no doy bien el mensaje, lo doy a medias, obviamente el problema de comunicación va a existir. Y eso no solamente existe en el ámbito laboral, los problemas de comunicación existen en el ámbito personal, en el ámbito de los amigos, de la pareja, ¿no? Y en el trabajo obviamente que se da mucho. Entonces, los problemas en la comunicación, en toda comunicación hay una pérdida de información y esto se realiza en el proceso desde el emisor y desde el receptor. Es decir, yo puedo comunicar algo, pero el receptor, en ese proceso, el receptor no logra captar todo el mensaje. Hay una pérdida en este aspecto de la información que viaja hacia el receptor. Y acá, obviamente, vamos a hablar que existe la comunicación verbal, ya que ustedes conocen, existe la comunicación verbal, la no verbal, y hay un aspecto fundamental que hay que tomar en cuenta, no solamente cuando cumplimos el rol de asistente, probablemente el rol de especialista, de jefe, es este aspecto ligado al tono de comunicación. Yo puedo ser muy buena persona, o muy buen jefe, o muy buen trabajador, puedo comunicar, articular bien las palabras, puedo gesticular bien, o sea, dar a entender que efectivamente lo que estoy diciendo es lo que mis gestos indican, pero puede ser que mi tono de voz no sea tan apropiado en el momento. Ejemplo, estoy en una reunión donde están al menos 20 trabajadores y mi tono de voz es sumamente bajito. Entonces, no me van a escuchar. Por más buena comunicación que esté haciendo, mi tono de voz es débil, no me van a entender el mensaje. O puede ser que yo sea una persona, como dicen en algunos casos, chillona, gritona. Y existen personas que pareciera que obviamente no les hablan así porque
son así, ¿no? Hay personas que tienen la voz un poco más alta y al momento que comunican, obviamente se expresan así, pero la otra parte del receptor puede pensar que lo está gritando. Y es ahí donde no entiende el mensaje porque más se está centrando en el tono de voz que en lo que le está diciendo. Entonces, el tono de voz es fundamental al momento de la comunicación y cuando estén hablando en público, estén hablando con sus amigos en el ámbito laboral, siempre hay un tip fundamental. Hay que gradualizar nuestro tono de voz. Es decir, en un momento yo puedo hablar fuerte porque así lo amerita, pero también puedo bajar el tono de voz y hablar de manera pausada, de manera acelerada, de acuerdo al momento para que no exista solamente un solo tono de voz. Esa graduación, esa gradualidad que se hace, permite que la otra persona no pierda la noción de lo que estamos hablando, de lo que está comunicando. Entonces, la efectividad en la comunicación primero tiene que ver con la codificación, pero la codificación influye mucho la cultura, dónde estamos ubicados. O sea, no es lo mismo que yo pronuncie o diga una palabra en un contexto, supongamos, en la costa, un contexto en la sierra, en la selva. No, influye la cultura. Tengo que contextualizarme dónde estoy y de acuerdo a eso, obviamente, la palabra, el mensaje, tiene una connotación cultural y un significado distinto. Entonces, influye la cultura. Otro es el tema de formación. No es lo mismo hablar entre profesionales, entre personas que ya han cursado, pues, probablemente la universidad, el instituto, ya son profesionales que han trabajado en el ámbito laboral, ya sea en el sector público o privado, que una persona que probablemente cuando nos vamos a una reunión en las zonas rurales, en las zonas de periferia en la ciudad, y hablamos tecnicismos. O sea, hablamos palabras sumamente técnicas que solamente nosotros y probablemente nuestros pares, compañeros de trabajo, lo van a entender. Eso es importante también mirar para el tema de codificación. Los antecedentes del emisor y el entorno de la comunicación es fundamental para la codificación. Y el tema de la decodificación, primero hay que percibir, luego hay que interpretar el mensaje. Influye básicamente la experiencia aquí del receptor, la evaluación personal de los símbolos. La simbología es fundamental en el tema de la comunicación. Las expectativas, ¿qué espero yo de lo que me van a decir? A veces es tanto mi expectativa que cuando me comunican algo, dice, para eso, me a veces he enviado un correo mejor. Y a veces he dicho, ¿sabes qué? Por correo esto hay que hacer y no una reunión con todo el equipo de trabajo. Y el conocimiento previo entre receptor y emisor. Cuando existe una familiaridad cercana, o al menos que se conozcan entre el emisor y el receptor, la comunicación es un poco mejor. Y el ruido que decíamos, ¿no? Tanto externo o interno. La desconcentración, ya sea del emisor o el receptor. Las molestias físicas, el espacio donde estamos, que no permite, en realidad, que el receptor recepcione el mensaje con claridad y puntualidad. Porque cuando hablamos de comunicación efectiva es que sí o sí, si yo digo que es A, usted como receptor habrá entendido que dije A. Pero si me entendió que no dije así, entonces no hay una efectividad en la comunicación. Los mensajes claros y sencillos pueden ser entendidos en medios muy ruidosos. Obviamente, estos mensajes, ¿por qué son entendidos en medios muy ruidosos? Porque al haber una familiaridad ya con esos tipos de mensajes, muchas veces el ruido interno o externo no dificulta la interpretación del mensaje. Entonces, en principio, cuando ustedes estén en el ámbito laboral, tienen que entender una frase. Todo se comunica. No existe suposiciones.
No existe que, no, seguramente él ya sabe cómo hacer o ella ya sabe cómo hacer. No, señores. Todo se comunica. Si yo quiero que usted mañana a las 10 de la mañana tenga listo un listado de posibles clientes, yo debo haberlo dicho. No supongo que usted lo va a hacer. No supongo que probablemente yo necesito que esa lista de posibles clientes sea hecha en un Excel y presentada por sexo o edad en el mismo Excel a través de una torta, ¿no? Procesada esa información. Entonces, obviamente que si yo no comunico, no se va a hacer la actividad. Entonces, todo se comunica y se comunica bien. Y la comunicación es un acto intencional, es decir, yo comunico porque quiero algo, porque quiero que suceda algo, porque quiero que la otra persona interprete el mensaje y obviamente lo ejecute. No existe comunicación si el emisor no considera a su receptor como igual, ¿no? Muchas veces empezamos en una situación donde no existe buena comunicación, donde existe fallas de comunicación, obviamente es bien difícil que nos entendamos. Y la comunicación siempre es responsabilidad o debe responder a una estrategia. Yo como asistente administrativo quiero comunicar a mi jefe inmediato que el día de mañana, mejor no, mañana estamos muy pronto, el día viernes no voy a poder asistir a mi centro laboral porque tengo una cita médica. Entonces, obedece a una estrategia para que a nivel de oficina mi jefe inmediato prevea la situación y no se quede pues en el aire ese día. De no saber cómo reemplazarnos, ¿no? Y una buena comunicación siempre va a ayudar a menor esfuerzo, a gastar menos energía, porque se hace más fácil el entendimiento, se hace más fácil que las actividades se ejecuten sin necesidad de volver a repetirlos otra vez, de volver a decirles, ¿sabes qué? Esto tiene que hacerse de esta forma. Entonces, algunas diferencias que podemos encontrar cuando hablamos en materia de comunicación. Primero, informar. Informar no es lo mismo que comunicar. Informar es venir y decir, dar conocimiento de algún suceso o a alguien, ¿no? Mientras que comunicar es hacerlo común el mensaje, tener intencionalidad. O sea, que nos entiendan. Yo para qué digo que el día jueves vamos a ir todos a hacer un día de esparcimiento porque necesitamos desestresarnos en la oficina. Hay una intencionalidad, hay un mecanismo que permite que la otra persona también entienda el mensaje. Y influir se diferencia en el sentido que es obtener una opinión favorable y una opinión de colaboración. Esto de influir muchas veces es característica de los líderes, ¿no? De los líderes, que muchas veces dicen se hace o se nace, pero un líder generalmente trata siempre de influir en la opinión de las demás personas, porque probablemente quiere sobresalir o quiere buscar aliados para que apoyen su causa. Miremos algunos aspectos en lo que es materia de técnicas de comunicación efectiva, que permita lograr una sintonía tanto verbal y no verbal. Primero, la postura. La postura es fundamental cuando nosotros nos dirigimos a otra persona. Muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, es que tenemos a veces por costumbre, lo voy a llamar así, cruzarnos los brazos mientras estamos hablando con otra persona, ¿no? Y yo recuerdo una compañera de trabajo
nos visitó desde Nicaragua, vino acá a Jaén y tuvimos una reunión y justo un compañero de trabajo, ella estaba haciendo la exposición obviamente y nosotros estábamos parados. Y un compañero de trabajo lo que hizo es estar cruzado de brazos y escuchando, ¿no? Pegado contra la pared. Y la compañera de Nicaragua se molestó bastante, porque le dijo en realidad que no le estaba atendiendo, que parecía que estaba en una postura de defensiva, etcétera. No, y a veces también ese es un tema involuntario, pero siempre la postura, porque hay muchas cosas de las posturas corporales que ya se han legitimado, es decir, ya se dan por hecho que si yo estoy con las manos en los dos bolsillos, significa que no me interesa lo que estás diciendo, estoy fresco, ¿no? Estoy fresh, como se dice. Entonces, es importante la postura. Y la postura si es que también estoy adelante, ¿no? Dando quizás algún mensaje a todos los compañeros de trabajo. Una postura que no dé a entender que probablemente estoy a la defensiva, que estoy, como se dice, suelto de huesos, sino que yo estoy en un estado de concentración, en principio, de un estado de poder comunicar lo que voy a hablar y que se entienda. Lo otro, como os dije, el tono de voz, la voz, el tono y el volumen. A veces hay un tono que es como si se diera a entender que estamos molestos, ¿no? Y el volumen, como se dice, volumen bajo, alto, medio. Los gestos es fundamental para una buena comunicación efectiva. La gesticulación ayuda mucho a reforzar nuestra comunicación verbal. Y algo fundamental, el tema del contacto visual. Hay que hablar con toda la sinceridad posible y toda la actitud posible que permita que el receptor entienda el mensaje, y siempre hay que hacer contacto visual. Cuando uno está, por ejemplo, haciendo una exposición ante un grupo, ya sea en una sala o en un auditorio, siempre es importante dar un brochazo, como se dice, de todas las personas que están, porque te permiten primero visualizar desde adelante hacia atrás, y cuando yo estoy hablando tengo que ir recorriendo con mi mirada los diferentes lados, diferentes escenarios, porque me permite dos cosas. Uno, tener el control yo de la comunicación, y dos, saber si efectivamente me están atendiendo. Y si no me están atendiendo, ahí viene pues una acción que permita volver a esas personas que quizás están en el fondo, están en otras, volver a atraerlos para que sigan el mensaje que yo estoy dando. Y la ocupación del mensaje, del espacio, perdón. En muchos casos ocurre que para comunicar nos vamos a una esquina. Hay todo adelante, un centro donde podemos estar, pero nos da un poco de temor y nos vamos a una esquina. Entonces hay que saber dónde pararse, dónde estar para comunicar. Y el control del lenguaje corporal se asocia a todas estas técnicas de comunicación efectiva que podamos desarrollar. Entonces, un aspecto que hay que mirar bien cuando hablamos de comunicación efectiva es escuchar de verdad. Y escuchar de verdad es uno de los principales modos con que transmitimos aceptación y respeto. Muchas veces, ¿qué pasa? Que estoy hablando con alguien, con mi jefe, con mi asistente, con mi especialista, con quien sea, pero a veces no escuchamos, no nos están hablando, pero estamos en el teléfono. Entonces el mensaje no lo estamos captando, no lo estamos decodificando. ¿Qué pasa ahí? Pasa que en realidad no estamos escuchando y lo que nos dijeron probablemente no lo entendimos bien, nos vamos a mi equipo, comuniqué mal. ¿Qué hubo ahí? Una falla de comunicación. ¿No? Y eso permite que muchas veces se ejecuten mal las tareas. Entonces, hay que escuchar de manera sincera, sin juzgar. Hay que escuchar primero,
luego hablar. Escuchar primero, luego hablar. Sin interrumpir, porque muchas veces tenemos esa manía, no nos aguantamos. Aconsejar, persuadir, interrumpir, convencer, ¿no? Escuchar el doble de lo que se habla, como decía el señor del video. 2 veces al menos hay que escuchar y hablar menos. Y después de que ya se ha dado el mensaje, pues hacer las preguntas necesarias. Hay que clarificar el momento, si es que por ahí no encontramos buena claridad, encontramos claridad al momento de estar comunicando, entonces hay que clarificar el momento que estamos desarrollando esa actividad. Y un aspecto fundamental es percibir no solo las palabras, ¿no? Sino también toda la gama de señales que transmite nuestro interlocutor. Porque obviamente, como decía, hay gesticulaciones, hay mensajes corporales, hay tono de voz que nos permite identificar si efectivamente la comunicación se está llevando de buena manera, ¿no? Uno a través del tono de voz puede identificar si esa persona está afligida o está probablemente irritada, ¿no? Entonces hay que mirar ese lado también. Y aquí decíamos que para una comunicación efectiva hay que saber escuchar y saber hablar. No interrumpirse en ese proceso que generalmente ocurre, que cuando estamos dando el mensaje, la otra persona no nos permite terminar de desarrollar la idea, sino a mitad de idea nos interrumpe, habla, y obviamente ya la hilación se pierde. No hemos sabido escuchar. Y al perderse la hilación, muchas veces generamos conflicto en el tema de comunicación y por ende la intencionalidad con la que se fue nuestro emisor se pierde en el camino. Tiene que volver hacia atrás, tiene que tener esa capacidad de retrotraerse para que pueda volver el mensaje a comunicar y el receptor tiene que estar apto otra vez para que vuelva a recibir el mensaje. Algunas ventajas que podemos encontrar dentro de la comunicación efectiva. Lo primero, básicamente, crea confianza. Crea confianza en el sentido que al haber una buena comunicación, la confianza entre el emisor y el receptor va a ser muchísimo mejor. Porque al saber comunicarse, se van a entender de mejor manera. Otro aspecto, crea relaciones duraderas. Es decir, como no hay interferencias en materia de comunicación, como no hay posibles conflictos interpersonales, las relaciones van a ser más duraderas. Va a haber una generación de mayor compromiso también. Porque al haber una intencionalidad, al haber un tema de comprensión de en realidad el mensaje puede ser que mi asistente, mi especialista, mi jefe, tenga mayor compromiso en realizar la actividad. Y lo otro es que demuestra profesionalismo, ¿no? Ayuda también a superar obstáculos y gana amigos y contactos que son necesarios ahora en esta vida. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Algún comentario? Si es que por ahí y la coordinación me ayuda también a habilitar los micrófonos. ¿Alguna consulta quizás? Si no hay que avanzar. Y como hablamos de comunicación efectiva, siempre vamos a estar en el momento, en el lado de la escucha. Y acá hay unas consecuencias y beneficios entre escuchar y el versus no escuchar. En principio, no saber escuchar lo que nos genera es problemas no resueltos. Básicamente es eso.
no sabemos escuchar, los problemas van a seguir ahí porque no supimos llegar a un acuerdo y por ende el problema sigue pendiente. Decisiones no efectuadas, obviamente, porque si no sabemos escuchar, la comunicación muchas veces no queda zanjada, no queda terminada. Errores en costos, puede ser costos que terminen afectando el patrimonio muchas veces de la institución o de la empresa. Proyectos no atendidos, porque como no entendimos bien el mensaje, no se decodificó, no ejecutamos las tareas de un proyecto que está en marcha. Puede existir reuniones dilatadas, esas reuniones que muchas veces no se ponen de acuerdo, no sabemos escucharse y damos vueltas y vueltas y más vueltas sobre un mismo asunto. Y la reunión que debía ser ejecutiva de probablemente 30 minutos o 15 minutos, se dilata 2 horas, 3 horas. Y ideas mal interpretadas, obviamente, ¿no? Que muchas veces esta última parte de las ideas mal interpretadas son las que generan conflictos interpersonales. Generan que la comunicación no sea efectiva. Mientras en el tema de saber escuchar, existe ideas claras, existe la posibilidad de compartir información, no hay necesidad de no compartir información, mayor entendimiento entre las partes, obviamente mayor confianza. Si estamos hablando de una empresa, puede ser que los clientes sean satisfechos. Si estamos hablando de una entidad pública, vamos a decir que los ciudadanos, los usuarios van a estar satisfechos, felices probablemente de haber recibido una buena atención en una municipalidad. Y ciudadanos valoran la entidad, ¿no? Cuando muchas veces sabemos escuchar al ciudadano, si estamos en una entidad, somos funcionarios públicos o somos servidores públicos, entonces el ciudadano va a ir más contento y por ende va a decir, no, en la oficina de tributación de la municipalidad tal atienden excelente, valoran la entidad. Y podemos decir que existe tipos de escucha, ¿no? Primero, la ignorada, pues, ¿no? La que no nos interesa, o sea, nos da, no atendemos. La escucha selectiva, en la reunión de trabajo, vamos a decir que vamos a hablar de sueldos, ¿ya? O de remuneraciones para que entendamos este ejemplo. Ejemplo, el día jueves, jefatura cita una reunión a las 10 de la mañana a todos los trabajadores del área de presupuesto que por razones de presupuesto en sí, o sea, de falta de recursos, no se les pagó en el momento oportuno en el mes de diciembre. Estamos hablando de una municipalidad. Y recién el presupuesto ha llegado. La reunión va a girar en torno a ver necesidades y avances de la oficina y dentro de ello conversar o hablar sobre la situación actual de pagos. Entonces, muchas veces la expectativa del trabajador va a esa reunión pensando qué lo van a decir sobre su pago. Y en esa reunión se desarrolla todo lo ligado a cómo va a ser el presente año, mejoras, etcétera, y llega el punto donde más les interesa. Tengo mayor intencionalidad de escuchar y es cuándo me van a pagar. Entonces estoy haciendo una escucha selectiva. Básicamente me interesa escuchar solamente más esa parte que la otra parte de la reunión. Y una escucha atenta, ¿no? Se da cuando efectivamente escuchamos de manera atenta todo lo que nos indican. No estamos deambulando en el espacio y atendemos de manera eficiente.
Y algunos tips para incrementar la habilidad de escucha. Muchas veces a nosotros, y le digo así como profesional, ya 10 años que llevo fuera de la universidad, muchas veces nosotros no tenemos habilidades, sobre todo estas habilidades ayudan mucho para aquellas personas tomadores de decisiones, decisores, para aquellas personas que están en mandos medios, para aquel funcionario público, para aquel político que ocupa un cargo de elección popular, un alcalde, por ejemplo. Hay que tener estas habilidades de escucha. En principio, busca una postura que sea cómoda para escuchar. Yo tengo que estar bien posicionado para poder escucharte bien. No tiene que haber ruido. Tengo que estar en una postura donde no esté cansado y después de una media hora que me estás conversando, me estás hablando, ya no te entiendo porque me empezó a doler los pies, la cintura o la cabeza probablemente. Entonces, una postura adecuada en principio, cómoda. Si es un espacio donde reúne esas condiciones, excelente, a usar. 2, hay que usar preguntas para reforzar la comunicación y escucha. Tenemos por costumbre, lamentablemente, en muchos de los casos, no preguntar, de dar todo por entendido. De ahí nos vamos a ejecutar la actividad, olvídese, no nos acordamos. ¿Por qué? Porque no se reforzó la comunicación y obviamente no lo tenemos las ideas claras. Y si es necesario resumir los puntos claves de la comunicación, para eso usen su teléfono. Su teléfono, chicos. Muchos, o la gran mayoría, en realidad, bueno, ahora casi, creo que el 99.9% tiene un iPhone, perdón, un smartphone. En el smartphone tiene que ser no solamente para hablar, hacer TikToks, WhatsApp, Telegram u otras aplicaciones. Yo puedo usarlo para hacer notas ahí. Aplicativos como OneNote de Microsoft, si no me equivoco, sirve para eso. O incluso hasta el mismo teléfono ya tiene un aplicativo para hacer notas. Entonces, eso nos ayuda. Si yo estoy en una reunión con mi jefe y otras áreas, yo hago anotaciones en mi teléfono que posteriormente lo voy a tener ahí. Me preguntan sobre algo, ya no hay necesidad de irme a coger mi agenda 2025, todo bonita, porque probablemente me olvidé, pero mi teléfono muchas veces no nos olvidamos, y aquí está todo. Y hay que tener bastante posibilidad o habilidad de poder ir entrenándonos. Hay que entrenarse, ¿para qué? Para escuchar, para tener esa habilidad de escuchar con atención. Entonces, esos tips ayudan al momento de cuando estamos buscando una comunicación efectiva. Y el otro es el tema, como se dice, es hablar o comunicar. Hay una comunicación agresiva, hay una comunicación asertiva y hay una comunicación pasiva. La comunicación asertiva tiene bastantes puntos comunes con la comunicación efectiva. Solo que la comunicación asertiva se diferencia probablemente en la forma como lo comunicamos. Hay que ser asertivos, nos dicen a veces. Habilidad. Asistente administrativo dentro de otras competencias u otros conocimientos. Comunicación asertiva o comunicación efectiva. Y yo cuando me voy a entrevista, me dicen, ¿cómo comunicaría una situación donde existe conflicto? Y yo pienso y digo, no sé, pues no, ¿cómo lo haría? Entonces hay que saber qué es comunicación efectiva y qué es comunicación asertiva. Primero, el tema es comunicar de manera agresiva. Básicamente nos interesa a los demás. Yo comunico como yo me da la gana, como yo quiero. No escucho, no me interesa si me digas que es así, yo cierro mis oídos. Así no es, no escucho para nada.
y sí o sí impongo mi punto de vista. Muchas veces estos casos de comunicación existen a nivel de jefatura, sobre todo jefaturas de la vieja escuela, como se dice, ¿no? Que no necesariamente tienen esas habilidades blandas para comunicar bien, de manera asertiva, por ejemplo. Y la comunicación asertiva tiene que ver con escuchar a los demás. Es decir, no solamente hablo y hablo y hablo como loro, sino también me pongo en los zapatos de la otra persona. Escucho la situación. Probablemente estoy en un tema de tratando de resolver un conflicto. ¿Por qué llegó tarde? Y yo ya le increpé. Eso no es una comunicación asertiva. Yo tengo que escuchar cuál fue la razón que conllevó a que esa persona llegue 20, 30, 40, 50, una hora tarde. Y a partir de ahí puedo sacar conclusiones y juzgar, ¿no? O efectuar lo que te tenga que hacer dentro del marco legal. Es que estoy en una oficina de recursos humanos. Expresamos nuestro punto de vista sin necesidad de afectar a los demás, sin necesidad de afectar a las otras personas. Y con bastante claridad y honestidad respecto a lo que estamos hablando. Y si hacemos una comunicación pasiva, este es un tipo de comunicación que existe y que básicamente a todo casi decimos sí. Y es una comunicación de agradar a los demás, de buscar complacer a todos, que la responsabilidad no recae en mí, sino que recae en otra persona, no me interesa. Entonces, básicamente soy una persona que no es proactiva, lo que veíamos anteriormente, ¿no? Que un asistente administrativo debe ser proactivo. Y aquí, ya que no vamos a hacer probablemente grupos, pero sí me gustaría conversar primero estas preguntas. ¿Por qué creen que tantas personas no saben escuchar? Aquí necesito opiniones. ¿Por qué creen ustedes que tantas personas no saben o no sabemos escuchar? Porque en algún momento nos va a pasar. Catherine, adelante. Adelante. Catherine, micrófono quizás, por favor. Y te... Catherine. Si no está habilitado el micrófono, escriban al chat que no pueden hablar, porfa. Hola, Ok. Hola, Catherine. ya, en este caso yo podría decir por qué cree que otras personas no saben escuchar. Es mi opinión, digo, ¿no? Cada quien tiene su forma de pensar y su forma de opinar es distinta a otros, ¿no? Uh-huh. Ya, se podría decir que hay personas que, o sea, si no les importa, no les importa el tema o en este caso como administrativo, no le interesaría lo que es en el tema de trabajo o porque les envían muchas cosas que hacer, entonces no les va a importar, digo yo, ¿no? Entonces ellos lo van a entender como que no es tan importante y prestarán atención a la opinión de ellos mismos que escuchar a los demás. Ok, Catherine. Catherine nos dice, mira, ¿sabes qué? Yo creo que en realidad no saben escuchar porque no les interesa lo que la otra persona les diga, el mensaje, ¿no? Y porque probablemente también hay un sentido de personalidad ahí de la otra persona que está escuchando. Tiene que ver mucho el tema de temperamento. Ok, Catherine, gracias. ¿Alguien más alzó la manito? Gracias. Zaira. Hola, Zaira, buenas noches. Hola, buenas noches, profesor. Muchas gracias, buenas noches. Pues yo creería también lo que acabas de decir, la manera en la que la persona comunica también las cosas, a veces hace que
no tenga importancia para las demás personas, ¿sí? Como el carácter que también tiene la persona también a veces. Ok. Y yo te hago una repregunta. ¿Tú crees que el clima laboral influye mucho en eso, de que no sepan escuchar en el ámbito laboral? Es decir, las relaciones interpersonales que exista, pongamos, entre usted que es jefe y un asistente. Sí, pues creería que sí, el clima, como me dices, creo que sí, es como el estado también de ánimo que tengan las personas. Muchas veces como que lo mezclamos en el trabajo, ¿sí? Ok. Antes de eso, yo solamente les voy a contar no es una anécdota, es una situación real. Como les comenté, yo soy coordinador de un proyecto y cierto día el año pasado, creo que fue el 2023, sí, el 23, y obviamente tengo, perdón, 36 personas a cargo, y dentro de ellos una persona que cumplía el rol de especialista a nivel técnico. Y ese especialista tiene bajo su cargo, bajo su mando, a 4 o 5 personas más, que son ya parte operativa. ¿No? Existía un conflicto bastante entre el personal que básicamente no se escuchaba, nunca podían solucionar el problema, siempre terminaban en mi oficina eh, para poder yo ayudarles a solucionar el problema y muchas veces eran problemas simples. O sea, cosas que se puede conversar, hablar, no necesariamente llegues a jefatura, porque lo último que tienes que hacer es llegar a tu jefe. Entonces, a lo que voy es que la mala relación que ya pueda existir hace que automáticamente nosotros como instinto activemos el instinto de defensa y ya no vamos a escuchar. Difícil es que escuchemos. Lo que nos va a interesar es hablar nomás nosotros, defendernos nosotros y no escuchar. Entonces, muchas veces las relaciones interpersonales en el ámbito laboral dificultan mucho el tema de la comunicación, dificultan mucho el saber escuchar. Gracias a las dos intervenciones, y ahora sí me gustaría algunas intervenciones con respecto a la pregunta 2. ¿Quién es el responsable para una comunicación efectiva? En este caso, ¿sería el emisor o el receptor? ¿Qué opinan ustedes? A ver si... Por acá nos dice Mayra Aguilar, ambos. A ver si alguien se anima y activa su micrófono. ¿Quién tiene no la mayor responsabilidad, sino la responsabilidad? ¿Quién es responsable para una comunicación efectiva? ¿El emisor o el receptor? Ambos nos dice Sergio. Buenas noches. Buenas noches, instructor. Buenas Pues noches. yo considero que ambas partes tienen su parte de responsabilidad en la comunicación. El emisor porque tiene que captar la atención del receptor y el receptor también tiene que estar atento para que la comunicación pueda ser complementaria. Ok, efectivamente. Mira que las opiniones están divididas en este caso. Usted ha dicho que es ambos, pero hay algunos chicos que nos dicen, no, es el emisor. Por ejemplo, Caterina nos dice es el emisor. Por acá Santi nos dice el emisor. Emma nos dice ambos. Francisco nos dice Oliveira, nos dice el receptor. Y por acá Mayra nos dice debe estar en la misma actitud para expresar y escuchar. Ambos nos dice Fabiola, porque es un feedback. En realidad sí, es un feedback. Es un ida y vuelta. Y Mayra dice, así mismo se ha olvidado. A ver, Catherine, ¿qué opinas tú? Catherine Sánchez. Sí, está de nuevo. Buenas noches. Bueno, yo también opino que el responsable de la comunicación asertiva es el emisor, ya que pues él tiene que encargarse de dar un mensaje claro y coherente para que asimismo el receptor pueda entender con claridad la información que él le está dando. Ok, gracias, Catherine.
Catherine Sánchez. Catherine Marín. Perdón, María Marín. ¿Qué nos dice usted? Buenas Buenas noches. noches. Yo considero que es de las dos partes, porque tanto el receptor, que es el que da la información, de su parte también puede verificar de pronto dudas o inquietudes que hayan al respecto. Y pues el receptor que recibe la información también de pronto preguntar si tiene alguna duda o de pronto mirar alternativas también dentro de la misma información pues que se entregue. Lo veo desde ese punto de vista. Ok. En realidad, como dicen la la gran parte de ustedes que han estado interviniendo en el chat, en realidad la responsabilidad es de ambos. Como ya hemos visto, una buena comunicación requiere de ambas partes, que estén entonadas, que estén a la par. Y obviamente, si no existe un buen emisor, lo que comunico, el receptor no lo va a entender. Pero si el receptor está en otras, como se dice, no está atendiendo, no está escuchando, igual, así yo comunique de la mejor manera, gesticule, así haga mímicas, así hable fuerte, hable claro, igual no me va a escuchar, no me va a entender y por ende la comunicación no va a ser efectiva. Entonces, requiere de ambos lados. Por eso, cuando ustedes ejecuten esas acciones busquen una comunicación efectiva, que se entienda, que el mensaje llegue claro, tienen que aprovechar el momento oportuno donde ambas partes estén obviamente entonadas, sintonizadas. Y por último, la pregunta 3, ¿por qué existen problemas de comunicación en los equipos de trabajo, ya sea en entidades públicas o empresas? ¿Cómo abordaría una solución? Yo les planteo un caso. Generalmente siempre existen problemas de comunicación en las empresas, en las áreas, quiero decir, de las empresas, y en las entidades públicas igual, en las diferentes oficinas. O sea, ¿por qué creen que ustedes existen esos problemas y cómo abordarían una solución? 2 intervenciones, a ver, para ir avanzando. ¿Alguien? Bueno, en todo caso lo respondo yo a la pregunta. Miren, gracias. Buena forma de explicar. ¿Ya me escucha? Eso. Sí, Ángel. Okay. Bueno, para tener una muy buena comunicación en el contexto laboral, sea público o privado, digo yo que eso tiene un gran impacto a nivel no solamente del equipo, sino personal con todos los trabajadores, ya sea una presentación oral o un informe que se esté dando, porque en realidad es necesario para poder expresarse bien, para que el mensaje sea entendido a calidad por el receptor, por lo que se estaba diciendo antes en la segunda pregunta. Y la comunicación, eso ayuda a generar un clima positivo en cualquier ámbito laboral. Ok, gracias. ¿Alguna otra intervención? Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿qué tal? Ok, creo que uno de los motivos por los cuales siempre hay problemas en la comunicación en los entornos de trabajo es cuando la información que se está dando pasa por muchas personas. O sea, cuando hay muchos filtros al momento de llegar al punto final, la información se ha tergiversado un poco. Entonces, cuando no hay claridad en todo lo que se quiere explicar, de ahí esas confusiones pueden también traer muchos problemas. Entonces es necesario tener como muy establecidos los parámetros necesarios en los cuales se va a dar la información para que así no haya tantas confusiones, porque las confusiones creo que son uno de los principales factores que provocan este tipo de problemas en las comunicaciones. Ok, sí, y eso lo hemos visto en la clase anterior, en los tipos o formas de organizaciones que existen, ¿no?
O sea, hay organizaciones que son como que en cascada y a veces lo que el jefe indica tiene que pasar, el jefe le dice quizás al especialista, el especialista le dice al técnico, el técnico va más abajo y a veces el mensaje ya no llega claro. El hecho de tener tantas cascadas genera que se tergiverse la comunicación y por ende la información no llega claro. Y también a veces en las entidades públicas y privadas lo que existe es una suerte de que no hay una familiaridad entre todos sus miembros en principio. Dos, muchas veces las personas que trabajan ahí, sus temperamentos son distintos, por ende, quien lidera esa oficina o esa empresa o esa institución tiene que saber manejarlo muy bien. Todas las personas en realidad no nos comportamos de la misma forma, no sentimos de la misma forma y no actuamos de la misma forma. Entonces, hay que descubrir en el proceso cuál es el comportamiento de la gente que trabaja conmigo. Muchas de las personas les gusta ser bastante prácticos, otros les gusta ser bastante ordenados, otros les gusta hablar mucho, otros son callados. Entonces, todo eso hay que saber diferenciar y poder hacer o buscar el mecanismo que la comunicación sea fructífera para todos. En nuestras diferencias que tenemos, sea fructífera para todos. Bien, y para ir ya un poco finalizando, miremos algunos tips para comunicar de manera efectiva. Es la segunda parte. Primero, aprender a escuchar con atención, lo que hemos dicho que es una virtud más apreciada en todos los seres humanos. Hay que saber escuchar. Comunicar no es ganar, no se trata de vencer, simplemente es la interacción, información y a veces solucionar conjuntamente los problemas que existen. Ser empático, hay que ser empático al momento de comunicar. Es esa capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona. Tratar de entender lo que piensa y lo que siente. Hay que tener una escucha activa, ¿no? Hay que saber escuchar para comprender y no para responder impulsivamente, ¿no? Evitando la típica frase, pues muchas veces decimos, no, yo lo haría de esta forma, yo lo haría de otra forma. Y eso no es una escucha activa. El poder de autocontrol. Hay que pensar primero en lo que vamos a decir, porque puede ser lo que decimos, una vez dicho ya no hay solución, ¿ah? Una vez que salió las palabras de nuestra boca, si lo dijimos bien, ok, si lo dijimos mal, las consecuencias están ahí. Entonces hay que tener ese autocontrol de poder relajarse y de poder analizar primero, controlar nuestras emociones y a partir de ahí recién hablar. Dar retroalimentación, informar personalmente lo que está entendiendo. Este tema de la retroalimentación es fundamental. Muchas veces solamente comunicamos una vez y nada más. Entonces la otra persona se queda como que con signos de interrogación, ¿no? Un poco en las nubes. No juzgar ni etiquetar, también. Hay que saber aceptar las diferencias que existen en todo ámbito. Siempre hay que respetar eso. Evita el autoritarismo. No necesariamente hay que imponer nuestras ideas. Las ideas, obviamente, son debatibles. Las ideas no se imponen. Las ideas se debaten, se conversan. Autoconocimiento de nosotros, cómo somos como personas, cómo nos comportamos, también es importante. Ya dijimos el manejo del lenguaje no verbal, que es mantener contacto visual, los gestos, las posturas, el tono de voz. Hay que evitar siempre los gritos. Y los silencios prolongados, ¿no? A veces habla y la otra persona y nos quedamos calladitos. No sabemos si en realidad nos está escuchando, no nos está escuchando, nos está entendiendo, etc. Y siempre, chicos y chicas, si ustedes van a ir a un ámbito laboral, siempre busquen soluciones. Problemas
existe siempre. Lo que se entiende, lo que se espera es que exista una propuesta al menos de solución. Y finalmente, para ir culminando, es la clave para una comunicación afectiva, básicamente es, ¿qué era comunicación afectiva? La retroalimentación final, ¿qué es comunicación efectiva? Es saber comunicar, escuchar y que exista un entendimiento claro. ¿Y qué necesitamos para comunicarse de manera efectiva? Hay que saber escuchar, hay que tener todos los tips que hemos visto, desde la postura, el tono de voz, la gesticulación, el espacio, el momento. Yo no pues voy a ir a comunicar algo importante si yo tengo mi jornada laboral que termina a 5:30, yo no me voy a ir a comunicar a las 5:25 algo, porque esa persona ya está pensando en irse. Quizás ya planificó su día y tiene 5:30 reunión con su novio, su novia, tiene reunión con su esposo, su esposa, o tiene que llevar al médico a sus hijos, a la veterinaria, al perro, no sé. Entonces ya no me va a escuchar porque su cerebro está pensando, procesando otra información, otra cosa ya. Y obviamente los perfiles y características de las personas que debe tener para ser un comunicador eficaz, ¿no? Una persona que sepa escuchar, que sepa hablar, que sepa interactuar y que tenga bastante control de sus emociones. Ese aspecto, sí, tómelo en cuenta. El tema emocional es fundamental para comunicarse. Muchas veces la chispa del problema se enciende cuando no sabemos comunicar y nos comportamos mal. Respondemos mal y de ahí se agarra todo. Ya una vez que se inició la pradera, salvo que tengamos experiencia en cómo apagar esa pradera, lo hacemos. Si no, lo incendiamos más y las consecuencias muchas veces son letales. Hasta nos podemos hacer despedir de nuestro puesto de trabajo por el simple hecho de no saber escuchar y nuestras emociones no saber controlarlos. Y eso es todo por hoy. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima clase, que es el viernes, si no me equivoco. Muchas gracias. Espero que nos hayamos entendido en gran parte y lo segundo, hayan aprendido también desde su lado. Dejo a